Determine si cada gráfica representa una función que sea par, impar o ninguna de las dos. Una función es incluso si f de x es igual a f de x negativa, y el gráfico tiene simetría a través del eje y. Si un gráfico tiene simetría a través del eje y, podemos doblar el gráfico a través del eje y las dos mitades coinciden perfectamente. Una función es impar si lo opuesto a f de x es igual a f de x negativo, o podríamos decir que f de x es igual al opuesto de f de x negativo. Y el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen, lo que significa que si giramos el gráfico sobre el origen, menos de un giro completo o una rotación completa y el gráfico se ve exactamente igual, el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen y es extraño. Mirando el primer gráfico, observe cómo si intentamos doblar este gráfico a través del eje y, digamos de derecha a izquierda, podemos ver fácilmente que las dos mitades no coinciden perfectamente, y, por lo tanto, este gráfico no representa una función par. Vamos a ver si es una función extraña. Veamos si el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen. Entonces, si giramos la gráfica sobre el origen, en este punto, menos de una rotación completa o un giro completo y el gráfico se ve igual, tiene una simetría rotacional sobre el origen. Y observe cómo si giramos este gráfico 180 grados o media vuelta en esta dirección, la gráfica se vería exactamente igual nuevamente. La parte superior del gráfico sería la parte inferior del gráfico y la parte inferior del gráfico sería la parte superior del gráfico. Y por lo tanto este gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen y el gráfico representa una función impar. Lo que también significa lo contrario de f de x. Debe ser igual a f de x negativo. Probemos esto para x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, este es el punto correspondiente en el gráfico con el par ordenado 1,3. Entonces, si sustituimos 1 por x en la ecuación, tenemos el opuesto de f de 1 es igual a f de 1 negativo. Usando el par ordenado 1,3, sabemos que f de 1 es igual a 3. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación sería el opuesto de 3 o 3 negativos. Y volviendo al gráfico, cuando x es igual a 1 negativo, el punto en el gráfico es este punto aquí con el par ordenado negativo 1, negativo 3. Entonces f de negativo 1 es igual a negativo 3. Negativo 3 es igual a negativo 3 es verdadero, verificando que la ecuación sea verdadera. Ahora mirando el segundo gráfico. Observe cómo si doblamos este gráfico a través del eje y, esta vez las dos mitades coinciden perfectamente y, por lo tanto, tenemos simetría en el eje y este gráfico representa una función par. Lo que también significa f de x es igual a f de x negativo. Y probemos esto usando x igual a 1. Cuando x es igual a 1, este es el punto en el gráfico donde el par ordenado es 1,3. Entonces, si sustituimos 1 por x en la ecuación, tenemos f de 1 es igual a f de 1 negativo. Encontremos el punto en la gráfica cuando x es igual a 1 negativo. Ese sería este punto aquí con el par ordenado. Negativo 1,3. Usando estos pares ordenados, sabemos que f de 1 es igual a 3 y f de 1 negativo también es 3, satisfaciendo la ecuación. Y ahora para el último gráfico, si tratamos de doblar este gráfico a través del eje y, observe cómo las dos mitades, observe que las dos mitades no coinciden perfectamente. Y por lo tanto esta no es una función par. Veamos si es una función extraña. Nuevamente, si se trata de una función extraña, podemos rotar el gráfico sobre el origen menos de un giro completo o una rotación completa y el gráfico se verá exactamente igual. Pero nuevamente, si giramos esto sobre el origen o este punto, se necesitará una rotación completa para que el gráfico se vea exactamente igual, y por lo tanto esta no es una función extraña. Entonces, como no es par y no es extraño, decimos que tampoco lo es. Espero que hayas encontrado esto útil.